siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes y bienvenidos a un nuevo programa de Especiales AUPAN. En esta oportunidad le entregamos una ponencia que se desarrolló en el Foro Educativo Municipal de la Educación, precisamente aquí, en el auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Veamos. Vamos a darle entonces de una vez apertura a lo que vinimos, que es a esta parte pedagógica, esta parte de contenido, a la sustancia de este evento. Y es un honor para mí, es un orgullo presentar a una persona que conocí como estudiante en la Universidad Nacional y que como maestro apenas entró ahorita la reconocí, y es a la doctora en Ciencias Humanas y Sociales, María Nancy Ortiz Naranjo, que hoy nos trae una ponencia llamada Entre el conuco y el aula, una mirada a las relaciones entre enseñanza y contexto. Doctora Nancy, cuando quiera comenzar. Muy buenos días. Bueno, quiero agradecerles por esta invitación. Creo que con el municipio de Andes hay pues mucha cercanía. Yo soy docente de tiempo completo de la Universidad de Antioquia y pues he participado en diferentes dinámicas de docencia y de extensión con la seccional de Suroeste. Entonces hay, digamos, en términos de enseñanza, pero también emotivos, mucha conexión. Y les agradezco enormemente esta invitación a compartirles esta charla que, como hace un momento dijeron, está titulada Entre el conuco y el aula, una mirada a las relaciones entre enseñanza y contexto. Bueno, quiero arrancar contándoles un cuento. Yo soy profesora de lenguaje, pues mi saber de base o mi énfasis de base es español y literatura, y pues aprendí en este proceso que la narración es una forma de entablar diálogo con cualquier tipo de persona, ¿cierto? Puede ser con el académico más exitoso, puede ser con un padre de familia, puede ser con un estudiante de 7 años, puede ser con cualquier persona, porque la narración nos conecta. Independientemente de nuestras experiencias culturales, de nuestros niveles académicos, en la narración nos encontramos, como diría un autor que me parece maravilloso, que se llama Jerome Bruner, generamos comunidad de interpretación, ¿cierto? Todos tenemos una historia que contar, una historia en la que hay unos buenos, hay unos malos, hay unas tramas. Y pues esa también es nuestra relación con la vida y con el mundo. A veces los malos de unas historias son los buenos en otras historias. Y poner eso sobre la mesa, poner esas historias en tensión, pues también nos genera otro tipo de sociedad. Una sociedad que puede admitir que haya diferencias, que haya diversidades, que haya diferentes puntos de vista y que no nos tengamos que eliminar por eso, que podamos convivir, que podamos dialogar. Entonces, todo este preámbulo porque les traje un cuento muy bello, muy corto, de un escritor de República Dominicana que se llama Marcio Veloz Maggiolo. Entonces, desde ya quiero proponerles que nos transportemos al escenario del cuento. Tenemos algunos elementos. El conuco. ¿Qué es el conuco? El conuco es una palabra taína que viene del pueblo indígena taíno, que es como, digamos, la huerta, lo que nosotros llamamos la huerta, o lo que en otros espacios indígenas llaman la chagra, ¿cierto? Es el espacio de cultivo. Entonces, el conuco es esa huerta,
pero imaginémonosla no como en este ambiente de acá cafetero, sino Caribe. Los indígenas taínos pues estuvieron en el Caribe, principalmente pues en República Dominicana, que es, digamos, el país de este autor. Entonces imaginémonos ese ambiente, el calor, el sol fuerte, bueno, aquí hay otro sol, pero ese sol del Caribe es más picante, e imaginémonos a un maestro en ese contexto, ¿listo? En ese contexto, quiero que nos lo vamos, a medida que yo voy narrando el cuento, que nos lo vamos imaginando. Bueno, dice así: el maestro, cuya labor se desenvolvía entre el conuco y el aula, se llevó el libro debajo del sobaco, y el calor derritió entonces las palabras, y las imágenes de colores de los padres de la patria rodaron convertidas en melcocha por debajo de la camisa caliente y pedagógica. Las ciudades de la página 32 se poblaron de agrios olores sudorosos, y los pistilos y corolas abandonaron ya en la página 95 el marco blanco de las hojas. Cuando el maestro quiso sacar su libro para leer la lección del día, comprobó que sus alumnos recogían los capítulos en vasijas de barro y que solo colocándolos a la luz y el calor del sol, la sequedad anterior se recuperaba en una mezcla de temas y paisajes que eran ya un tipo de saber diferente al que el maestro había durante años explicado. Marcio Veloz Mayolo. Un maestro que sale del conuco y se lleva el libro debajo del sobaco. Y bueno, el sudor hace su trabajo. El sudor nos remite a varias cosas, ¿cierto? El sudor nos remite, por un lado, al trabajo, al esfuerzo, y a un trabajo manual, a un trabajo corporal, ¿cierto? Pero también nos remite a algo muy importante, que es la intimidad. Pues el sudor es muy íntimo, ¿cierto? Uno tiene su propio humor, claro, los desodorantes y un montón de asuntos que consumimos intentan, digamos, regularlo, pero el sudor es corporalidad, es cuerpo. Entonces ese sudor del maestro hace estragos acá, con el libro, porque coge ese libro y lo vuelve una melcocha. Entonces, con este cuento quise arrancar para plantearles que ser maestro implica reconocerse a sí mismo no solo como un transmisor o no como un transmisor, sino como un sujeto de saber, un saber dibujado no solo sobre la extensión del conocimiento científico, sino también en las dimensiones de la experiencia. Aquello que el maestro pretende enseñar se ve transformado por su discurrir en el mundo, por su lectura del espacio pedagógico, de los estudiantes y su entorno. Es por esto que enseñar no consiste en un mero transponer objetos de las disciplinas de las ciencias a las aulas de las clases. Más bien, quien enseña elabora una narración, no solo a partir del conocimiento científico, sino también desde su experiencia ética y estética con el mundo, con la creatividad para recrearlo, en íntima relación con las formas de expresión y significación aprendidas en su cultura local, con la tradición oral de su pueblo, con su propia poiesis y fundamentalmente con su cuerpo como lugar de inscripción de acontecimientos. En efecto, este cuento de Marcio Veloz Mayolo, con sus secuencias, esboza diferentes imágenes sobre el universo educativo desde un lugar político concreto. El maestro enseña lo que ha pasado antes por su cuerpo. O sea, el maestro no coge los saberes de las ciencias como si fueran objetos y los transporta y va y los tira en el aula de clases o en la institución educativa o en la clase virtual. Él primero lo hace pasar por su cuerpo, o sea, lo contamina con su propio olor. Y si no pasa primero eso por su cuerpo, difícilmente vas a verle llegar a los estudiantes. Pero entonces no hablamos de cualquier cuerpo en este caso.
¿El maestro viene de dónde? Este maestro viene del conuco. Su vida no empieza y termina en la escuela, pues participa de la cotidianidad del cultivo y lo que enseña también proviene de allí. El calor hace propicio que el conocimiento apresado simbólicamente en el libro, escrito por otros autores, sea deformado por el sudor, que nos remite ineludiblemente a la corporeidad y a la vez al trabajo. Hablamos de la experiencia de un cuerpo situado y por lo tanto de una experiencia situada. El sol, las vasijas, la vida rural, quizás taína, y el calor desfiguran el conocimiento inodoro contenido en el marco blanco de las hojas. En suma, no estamos frente a una transposición positiva del conocimiento, sino de cara a la elaboración de un saber que en su paso por el cuerpo del maestro sufre modificaciones. ¿Y por qué sufre modificaciones? Porque el maestro conoce el contexto, porque el maestro conoce a los estudiantes, porque el maestro está ubicado en un espacio y en un tiempo, y él tiene que contaminar ese saber de las ciencias y de las disciplinas que es inodoro, que es aséptico, lo tiene que contaminar con ese sabor de la tierra en la que está para poder generar diálogo con sus estudiantes y con su comunidad, porque si no es solamente una transposición que no va a afectar, no va a cambiar nada en nadie, información que se va a memorizar un día y después se va a olvidar. Pero el maestro hace un trabajo muy difícil con su sudor, y es hacer la melcocha, lo que Marcio Veloz Mayolo nos dice acá, hacer una melcocha. Lo que hacemos en las clases no es una suerte de melcocha, ¿sí? Una narración en donde uno revuelve autores, diferentes autores, pero también lo que uno sabe del mundo. Entonces, el cuerpo del maestro, ahí en ese cuerpo se derriten las palabras y se convierten en melcocha las imágenes de los padres de la patria. Al mismo tiempo, ese saber también toca el cuerpo del maestro, rueda por debajo de su camisa, se funde en la experiencia que le permitirá enseñar. Así pues, el maestro produce un saber con un alto valor intelectual y cultural. O sea, si nosotros los maestros no nos convencemos de que somos intelectuales, de que lo que hacemos no es una mera aplicación de cosas que otras personas pensaron y fuimos y las aplicamos y ya, sino que nosotros somos artífices también de la producción de un saber, mientras no lo asumamos, mientras no nos convenzamos de eso, difícilmente va a haber una transformación cultural y educativa, porque siempre van a estar otras instancias decidiendo por nosotros, instancias que no conocen nuestros contextos escolares y que en su papel de intelectuales o de científicos de la educación van a llegar a tomar decisiones, o sea, otros toman las decisiones por nosotros, otros que no conocen nuestras realidades. Entonces, ese saber está ahí, lo que pasa es que no suele ajustarse a los esquemas retóricos de las disciplinas y de las ciencias. Estamos de cara a un saber artesanal, vinculado de manera directa con nuestra experiencia, pero ojo, no entendamos experiencia como experimento o como constatación empírica, ¿cierto? No, entendamos experiencia como eso que nos transforma. O sea, la experiencia es eso, lo que le pasó a este profesor, que ese libro pasara por su cuerpo y se modificara en ese paso por su sudor. Entonces, recoger este saber implica recuperar las tramas en las que el maestro un día se descubre a sí mismo transformado por aquello que ha incubado en su cuerpo y que luego brotará como narración y teoría, como praxis. Este tipo de saber no es posible sin la afectación del sujeto. En palabras de Michel Foucault, es la transformación de uno mismo por el propio conocimiento. O sea, si yo después de estudiar tanto, anoto los profesores que nos exigen tanto posgrado, tanta actualización, tanto diplomado, si después de estudiar tanto yo sigo siendo la misma persona, entonces ¿qué sentido tiene estudiar? O sea, claro, hacemos posgrados para mejorar nuestras condiciones laborales, pero también estudiamos para cambiarnos, para que algo de nuestro mundo se transforme y por eso podamos ayudar a que otros también transformen su mundo. Entonces dice Foucault, en este mismo texto que estoy citando, ¿para qué pintaría un pintor sino para ser transformado por su propia obra, por su propio trabajo? O sea, también lo que hacemos es un trabajo artístico en gran medida. Entonces,
La idea, desde esta mirada, desde esta óptica, es hablar de un saber pedagógico descentrando la relación dicotómica entre sujeto y objeto, que fue nuclear en la episteme moderna, ¿cierto?, que pone a la ciencia como un saber autorizado para decir la verdad. Y la idea es que más bien pensemos en una reconducción hacia el acontecimiento como un motor estético y artesanal de la sabiduría práctica. En este sentido, hay un autor de Bogotá, me voy a derretir yo también como el libro del maestro. ¿Será que me hago allí? Hay un autor colombiano que se llama Óscar Saldarriaga, él es profesor de la Universidad Javeriana, y en un artículo que publica en la revista Nómadas dice: al saber pedagógico le toca recoger la antorcha de la experiencia, allí donde la escuela nos la dejó, atada a la ciencia. La pedagogía puede hoy dejar de ser subalterna de las formas de la ciencia y la tecnología y retomar su tradición fundadora que la unía al arte y a la artesanía. Gracias a ello existe la posibilidad de que la Escuela de las Ciencias, al abrirse a las culturas, ojo, no estamos queriendo decir con esto que hay que eliminar la ciencia de la escuela, no, hay que abrirla a la cultura, permitir que el sudor de la cultura la transforme. Al hacer eso, pueda liberarse de las tiranías teoría-práctica, conocimiento-representación y ciencia-experiencia. Ello empieza por absolver la culpabilización epistemológica que la ciencia ha acumulado sobre las espaldas de los maestros. Nos exigen demasiado, o sea, tenemos que ser científicos, tenemos que ser investigadores, tenemos que ser agentes comunitarios, tenemos que ser a veces hasta orientadores emotivos y psicológicos. Entonces, durante muchos años, la ciencia ha acumulado sobre las espaldas de los maestros una culpabilización epistemológica. Abrir esto a las culturas sería dejar hablar las culturas de los propios profes, que habían sido expulsadas de la escuela con tanto o mayor minucia que las de sus propios estudiantes. No obstante, la formación que solemos recibir nosotros los maestros en el campo académico en muchas ocasiones niega esa experiencia y se plantea desde una perspectiva estandarizada y parametral, ajena a nuestras realidades. En aras de ganar estatuto disciplinar, cierta esfera del discurso didáctico suele proyectar la enseñanza desde la separación aséptica entre sujeto y objeto para evitar contactos contaminadores entre uno y otro. Pero si volvemos al cuento del maestro, enseñar es hacerse parte de un contexto, es fundir el conocimiento en la intimidad de un cuerpo que es precisamente hijo de un contexto y de una época, la superficie de inscripción de sucesos sociales e históricos, en cuyas formas es posible observar marcas de acontecimientos pasados, conflictos y relaciones de fuerza. La verdad que aflora en este relato, en el cuento del maestro, confiere otro lugar al cuerpo, como memoria de un contexto. Es el reconocimiento de la subjetivación del maestro como agente cultural. Entonces, hay un autor que se llama Henry Giroux, muy recomendado, pedagogo crítico, que habla del maestro como un intelectual transformativo. O sea, el maestro como un trabajador cultural y el maestro como un intelectual transformativo que no está transmitiendo simple y llanamente una información. O sea, no está transmitiendo un conocimiento y ya, sino que además permite pensar de una manera local, de una manera comunitaria, qué hacer con ese conocimiento en la cultura. ¿Qué hacer con ese conocimiento en el contexto inmediato? Voy a leer una pequeña cita de Henry Giroux. Dice: esta mirada del maestro como un trabajador cultural replantea el papel de los educadores dentro de un discurso que adopta una posición de sujeto, un punto de vista que defiende que sin un proyecto político no puede haber un espacio
en el que abordar las cuestiones de poder, la dominación y las posibilidades de lucha colectiva. O sea, un proyecto político no necesariamente implica un color de una camiseta o de un partido político. Un proyecto político implica un posicionamiento en el mundo, una manera de leer el mundo, una manera de ubicarse también en las coordenadas de poder. Y cuando hablo de las coordenadas de poder, me refiero al lenguaje tan simple que usamos para decirle a un niño que recoja una basura porque acabó de sonar el timbre, porque terminó el descanso. En la manera en que yo uso mi lenguaje para hablarle y decirle a ese niño que por favor recoja la basura, ahí ya estoy ejerciendo poder y ya soy un sujeto político porque le estoy diciendo cosas sobre el mundo. De repente, unas maneras de usar el discurso le dicen al otro, yo soy superior. O aquí se hacen las cosas como yo digo porque yo las digo y ya, ¿cierto? Es una negación del diálogo, es una negación de la posibilidad de negociar con el otro. En Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire toma distancia de ese maestro cuya tarea indeclinable se comprime en el ejercicio de llenar a los estudiantes con contenidos que son retazos de realidad, información que simplemente se archiva. Sin embargo, no se trata de un procedimiento inofensivo, porque en suma los archivados terminan siendo los estudiantes y nosotros los maestros, en la medida en que en esta visión distorsionada de la educación no existe creatividad alguna, no existe transformación ni saber. De ahí que se haga necesario problematizar la enseñanza en abstracto, neutral, descontextualizada y atemporal, acercarse a los lenguajes de los estudiantes y de los contextos de los que proceden, comprender con ellos la forma en que estos operan. Eso es enseñar en contexto. En palabras de Freire, abro comillas, dice: es muy importante conocer el mundo concreto que viven nuestros alumnos, la cultura en la que se encuentra en acción su lenguaje, su sintaxis, su semántica, su prosodia, en la que vienen formando ciertos hábitos, ciertos gestos, ciertas creencias, ciertos miedos, ciertos deseos no necesariamente fáciles de aceptar por el mundo concreto de los maestros. Eso no quiere decir que partir del contexto sea aceptar el contexto tal como está, porque no somos neutrales. Nosotros como profesores no estamos de acuerdo con cosas que pasan en las comunidades, ¿cierto? Prácticas muy arraigadas en algunas ocasiones, y nosotros también desde una mirada ética tomamos distancia. Pero nunca va a haber diálogo si de plano yo arranco mi interacción negando el saber del otro. Si yo voy a trabajar con adolescentes y desde el primer momento digo que es que esa manera en la que ellos hablan es una manera en la que hablan los drogadictos, o sea, ya negué el diálogo. Puede que yo no esté de acuerdo con que mis estudiantes todo el tiempo hablen así. Es que el problema no es que hablen así, el problema es que entiendan en dónde pueden o no pueden utilizar ese tipo de discurso, ¿cierto? En qué contexto ese discurso puede tener un lugar. Tal vez entre pares, para afianzar su identidad, para afianzar sus lazos, ese discurso cumpla un papel, pero en una entrevista de trabajo, por supuesto que no se podrá usar ese lenguaje. Pero si yo arranco una clase con mis estudiantes, invalidando al otro, invalidando su lenguaje, invalidando sus prácticas, no va a haber diálogo. O sea, de plano, ya le estoy diciendo al otro, su vida no me sirve, su saber no me sirve, ¿cierto? Lo que le voy a presentar es superior, la mía es la verdad verdadera, valga la redundancia. Te les quiero leer, ya para ir cerrando, una anécdota de Paulo Freire, que para mí ha sido muy importante también, que leí hace muchísimos años cuando estaba haciendo el pregrado por allá en la década de los 90 en la Universidad de Antioquia. Es una anécdota en la que Freire cuenta cuando él arranca su carrera y daba conferencias, cómo un señor, un campesino, le enseñó más cosas en ese momento indicado, en esa situación concreta, más cosas de las que de pronto un autor reconocido le hubiera podido enseñar, porque lo escuchó, ¿cierto? Porque lo confrontó. Entonces quiero hacerles la lectura de esta anécdota de Freire para ir cerrando y para que miremos también en
en las bellas palabras de Freire, que además escribía pues en su lengua natal, ¿cierto? En portugués, pero que también escribía en español y revisaba las ediciones en español. Esta anécdota le sucede a Freire cuando él estaba dando un ciclo de conferencias sobre el castigo, sobre la libertad, el castigo y el premio en la educación. O sea, estaba hablando del castigo, tanto del castigo escolar como del castigo familiar, ¿cierto? Entonces dice: un momento, podría decir solemne, entre otros, de ese aprendizaje, ocurrió durante la mencionada gira de charlas en que examiné la cuestión de la autoridad, la libertad, el castigo y el premio en la educación. Ocurrió exactamente en el núcleo o centro social de Ceci llamado Presidente Dutra, en Vasco da Gama, Casa Amarela, Recife. Basándome en un excelente estudio de Piaget sobre el código moral del niño, su representación mental del castigo, la proporción entre la probable causa del castigo y hablé largamente sobre el tema citando al propio Piaget y defendiendo una relación dialógica, amorosa, entre padres, madres, hijas, hijos, que fuera sustituyendo el uso de castigos violentos. Mi error no fue citar a Piaget. Incluso habría sido rico, hablando de él, usar un mapa, partir de Recife, en el nordeste brasileño, extenderme a Brasil, ubicar a Brasil en Sudamérica, relacionar a con el resto del mundo y en él mostrar Suiza, en Europa, la tierra del hombre a quien estaba citando. Si hubiera hecho esto, habría sido no solo rico, sino provocativo y formativo. Mi error estaba, primero, en el uso de mi lenguaje, de mi sintaxis, sin mayor esfuerzo de aproximación a la de los presentes. Segundo, en la casi nula atención prestada a la dura realidad del enorme público que tenía frente a mí. Al terminar, un hombre joven todavía, de unos 40 años, pero ya gastado, pidió la palabra y me dio tal vez la lección más clara y contundente que he recibido en mi vida de educador. No sé su nombre, no sé si vive todavía, posiblemente no. La malignidad de las estructuras socioeconómicas del país, que adquiere colores aún más fuertes en el nordeste brasileño, el dolor, el hambre, la indiferencia de los poderosos, todo eso debe haberlo tragado hace mucho tiempo. Pidió la palabra y pronunció un discurso que jamás pude olvidar, que me ha acompañado vivo en la memoria de mi cuerpo durante todo este tiempo y que ejerció sobre mí una influencia enorme. Casi siempre en las ceremonias académicas en que me torno doctor honoris causa de alguna universidad, reconozco cuánto debo también a hombres como del que hablo ahora, y no solo a científicos, pensadores y pensadoras que igualmente me enseñaron y continúan enseñándome, y sin los cuales no me habría podido ser posible aprender, inclusive el obrero de aquella noche. Casi siempre en las ceremonias académicas lo veo de pie, en uno de los costados del salón grande, la cabeza erguida, los ojos vivos, la voz fuerte, clara, seguro de sí mismo, hablando con su habla lúcida. Acabamos de escuchar, empezó, unas palabras bonitas del doctor Paulo Freire. Palabras bonitas de veras, bien dichas, algunas incluso simples, que uno entiende fácil, otras más complicadas, pero pudimos entender las cosas más importantes que todas juntas dicen. Ahora yo quería decirle al doctor algunas cosas que creo que mis compañeros están de acuerdo. Me contempló con ojos mansos pero penetrantes y preguntó: doctor Paulo, ¿usted sabe dónde vivimos nosotros?
Usted ya estaba en la casa de alguno de nosotros. Comenzó entonces a describir la geografía precaria de sus casas, la escasez de cuartos, los límites ínfimos de los espacios donde los cuerpos se codean. Habló de la falta de recursos para las más mínimas necesidades. Habló del cansancio del cuerpo, de la imposibilidad de soñar con un mañana mejor, de la prohibición que se les imponía de ser felices, de tener esperanza. Siguiendo su discurso, yo adivinaba lo que vendría, sentado como si fuera realmente hundiéndome en la silla, que la necesidad de mi imaginación y en el deseo de mi cuerpo se iba convirtiendo en un hoyo para esconderme. Después guardó silencio por algunos segundos, paseó los ojos por el público entero, me miró de nuevo y dijo: doctor, yo nunca fui a su casa, pero le voy a decir cómo es. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Son todos varones? 5, dije yo, hundiéndome más aún en la silla. 3 niñas y 2 niños. Pues bien, doctor, su casa debe ser una casa rodeada de jardín, lo que nosotros llamamos habitado libre. Debe de tener un cuarto solo para usted y su mujer, otro cuarto grande para las 3 niñas. Hay otro tipo de doctor que tiene un cuarto para cada hijo o hija, pero usted no es de ese tipo, no. Hay otro cuarto para los 2 niños, baño con agua caliente, cocina con la línea Arno. Un cuarto para la sirvienta, mucho más chico que los de los hijos, y del lado de fuera de la casa. Un jardincito con césped inglés. Usted debe de tener además un cuarto donde pone los libros, su biblioteca de estudio. Por cómo habla se ve que es un hombre de muchas lecturas, de buena memoria. No había nada que agregar ni que quitar. Aquella era mi casa. Un mundo diferente, espacioso, confortable. Ahora fíjese, doctor, la diferencia. Usted llega a su casa cansado, hasta le puede doler la cabeza con el trabajo que usted nos acaba de dar. Todo eso cansa también, pero continuó. Niños bañados, vestiditos, limpiecitos, bien comidos, sin hambre, haciendo barullo. Y otra cosa es encontrar los niños sucios, con hambre, gritando. Y uno se tiene que despertar al otro día a las 4 de la mañana para empezar todo de nuevo, en el dolor, en la tristeza, en la falta de esperanza. Si uno le pega a los hijos y hasta se sale de los límites, no es porque uno no los ame, es porque la dureza de la vida no deja mucho para elegir. Esto es saber de clase, digo yo ahora. Ese discurso fue pronunciado hace cerca de 32 años. Jamás lo olvidé. Me dijo, aunque yo no lo haya percibido en ese momento, mucho más de lo que inmediatamente comunicaba. En las idas y venidas del habla, en la sintaxis obrera, en la prosodia, en los movimientos del cuerpo, en las manos del orador, en las metáforas tan comunes en el discurso popular, estaba llamando la atención del educador allí presente, sentado, callado, hundiéndose en su silla, sobre la necesidad de que el educador, cuando hace su discurso al pueblo, esté al tanto de la comprensión del mundo que el pueblo tiene. Bueno, esta anécdota de Paulo Freire da lugar a una frase muy conocida de Freire y que repite en diferentes libros y que tiene que ver con esa necesidad de no hablarle al pueblo, sino hablar con el pueblo. O sea, si yo le hablo al pueblo y le digo, ustedes son malos padres porque maltratan a sus hijos, porque les pegan, cuando pues fue lo que aprendieron en su cultura, o sea, si yo ignoro todas las condiciones que hacen que un contexto sea de una manera determinada y llego como educadora a decirle al otro qué es lo que debe hacer sin escucharlo primero, le hablo al pueblo, pero no hablo con el pueblo. ¿Y qué pasa? Nada, nada. Cuando yo le digo al otro y le hablo con superioridad al otro, porque me siento superior o por no sé qué razón, difícilmente ese discurso va a tener eco en el otro.
Cuando uno llega a una comunidad, independientemente de los títulos que tiene, de los estudios que haya hecho, uno debe llegar también con la humildad, y esto es muy de Freire, es muy de la obra de Paulo Freire, ¿cierto? De la pedagogía, de la esperanza de Paulo Freire. Llegar con la humildad a escuchar al otro implica aceptar que yo tengo que aprender cosas del otro. No solo porque tenga que enseñarme cosas de la vida, sino porque para poderle enseñar bien, necesito saber cómo es su mundo. La enseñanza, hay una metáfora que me gusta mucho para la enseñanza y es la del puente. La enseñanza implica construir un puente entre dos mundos, dos miradas de vida, dos horizontes. Y en un puente, todos lo sabemos, ambas bases tienen que ser igualmente sólidas porque se nos cae el puente, ¿cierto? O sea, no puede ser solamente sólida mi base de mi saber y de mi conocimiento de la ciencia, sino que también tiene que ser sólida la base del conocimiento del contexto. En esas dos bases está la fuerza de esa relación dialógica que es la enseñanza. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos pues también escuchando las conferencias de ahorita. Hasta luego. Ahí teníamos lo que fue la primera ponencia en este Foro Municipal de Educación, del conuco al aula. Más adelante en los siguientes programas les estaremos presentando las demás ponencias que se presentaron en este foro en la Institución Educativa San Juan de los Andes. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.